Cuando hablamos de control, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de todos aquellos procesos que nos permiten asegurar que las actividades reales, ¿no?, se ajustan a las actividades planificadas dentro de la empresa, ¿no? Para que justamente recordemos que todas estas actividades que se ejecutan son para el cumplimiento de los objetivos, ¿no?, de la empresa que están dentro de nuestro plan anual, ¿no? Entonces, este tipo de controles se pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo al tipo de control que tú vas a realizar, ¿no? En las cuales puedes hacer pues un control de las actividades desarrolladas, puedes hacer un control del tipo de trabajo, puedes hacer un control del ingreso, de la salida de trabajadores, de las horas laborales, o sea, son diferentes procesos de controles que tú puedes hacer dentro de lo que es tu empresa, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del control, no? La finalidad del control viene a ser el asegurar los resultados de aquello que se planeó, se organizó y dirigió, ¿no? Lo que se trata es de que estas tareas, ¿no?, se ajusten tanto como sea posible a los objetivos previamente establecidos. ¿Cómo ustedes pueden hacer un control de actividades? Mediante lo que es un cuadro de doble entrada, en las cuales pueden ustedes hacer un control de sus actividades de acuerdo a un calendario específico, en las cuales puede lo que ir en la mano izquierda todas las actividades que ustedes se han propuesto hacer durante todo el año, ¿no?, para lograr los objetivos, y en la mano derecha estará establecido en qué meses o en qué semanas debe haber un cumplimiento de la tarea en específica. Por ejemplo, de repente cada actividad puede estar dividida en fases, ¿no? Como por ejemplo acá puede haber cumplimiento de una actividad en el mes del 60% de la actividad en el mes de enero, y se finaliza con el cumplimiento del siguiente 40% en el mes de febrero. O puede ir dividido, ¿no?, en diferentes partes de acuerdo a la actividad que ustedes estén realizando, ¿no?, en las cuales de repente necesitan más tiempo para la realización de esta actividad, en las cuales pues ustedes irán poniendo el avance dentro de este control de actividades. ¿Cómo se hace la aplicación del control? Para hacer toda aplicación de control, en primer lugar, ustedes deben de establecer normas y métodos para medir el desempeño, ¿no? Luego de que ustedes han establecido estas normas y estos métodos, y obviamente deben de tener dentro de ellos indicadores, ¿no? Luego de haber establecido estas normas y de haberlas publicado, porque no solamente es establecer las normas y los métodos de desempeño, sino de que una vez que han establecido estas, deben ser comunicadas a todo tu personal dentro de la empresa. Una vez que son comunicadas, lo que vas a hacer es, obviamente, aplicarlas para medir el desempeño. Obviamente, al medir el desempeño, vas a ver, ¿no?, si estas tareas, ¿no?, o estas actividades corresponden al desempeño escrito dentro de las normas, ¿no? Si estas tareas o estas actividades cumplen con el desempeños establecidos dentro de las normas de la empresa, ¿no? Lo que se toma como decisión es de que este avance o esta tarea ha sido bien ejecutada, ¿no? O se toma como buena ejecución. Pero sin embargo, este desempeño no corresponde al cumplimiento establecidas dentro de las normas de la empresa, entonces ustedes van a tener que tomar las medidas correctivas correspondientes, ¿no? Para hacer un buen control, ustedes deben hacer un establecimiento de estándares o criterios, en las cuales, en primer lugar, los estándares deben estar relacionados y deben de representar el desempeño deseado, ¿no? En cuestión a los criterios, deben representar las normas que que guían las decisiones de cada uno de los puestos y de cada uno de los trabajos y de las actividades, ¿no?
Estos estándares y estos criterios pueden ser expresados, los estándares en tiempos, en dinero, en calidad, unidades físicas, costos, o por medios de índices, que es lo que normalmente se utiliza, estándares de calidad, los estándares de volumen de producción, son ejemplos de algunos estándares que ustedes pueden utilizar. Como segundo punto, lo que ustedes deben de hacer es medir el desempeño. ¿Cómo van a medir el desempeño? Para hacer la medición del desempeño se ejecuta mediante un proceso de control, ¿no? Que actúa con el fin de ajustar las operaciones a determinados estándares previamente establecidos y funciona de acuerdo con la información que se recibe, ¿no? Y para medir el desempeño, lo que se sugiere siempre es hacer el uso de los llamados indicadores, ¿no? Y los indicadores van a estar de acuerdo a lo que tú quieras medir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tabla de los diferentes tipos de indicadores que podemos utilizar para poder hacer un control de las diferentes actividades dentro de las empresas. Por último paso, tenemos la comparación del desempeño con el estándar o normas establecidas de la empresa, ¿no? Entonces, toda actividad sufre algún tipo de variación, error o desviación. No podemos decir que todas las personas son perfectos, pero lo que debemos de lograr es que dentro de la empresa, si hay errores o ha habido una desviación, que ese error sea lo más pequeño posible, que no haya implicado o haya ocasionado un problema dentro de lo que es la producción o el servicio que brinda la empresa, ¿no? Por eso es muy importante determinar los límites dentro de los cuales esta variación podrá ser aceptada como normal o deseable, ¿no? Y poder decir cuándo no, esta norma o este desempeño no es aceptable y debe ser corregido, ¿no? Entonces, no toda variación exige correcciones, que es lo que te quiere decir en este punto número 3, solo aquellas que sobrepasan los límites de lo normal, ¿no? Y que influyeron mucho en el desarrollo, en el desempeño, tanto del producto como del servicio. Entonces, la comparación del desempeño con el estándar establecido se hace generalmente por medio de ¿qué? De gráficos, de informes, de índices, de porcentajes, de medidas específicas, ¿no? Para que tú puedas hacer una buena corroboración de lo que estás haciendo, para que tengas un buen control de todas las actividades. Por último, tenemos lo que es la fase de la acción correctiva, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, se vean errores, se vean desviaciones, ¿no? Que van por fuera de lo normal, de lo establecido por la empresa, ¿no? Entonces, el objetivo del control es mantener las operaciones dentro de los estándares, ¿no? Obviamente estos estándares deben estar establecidos desde un primer momento para que se alcancen los objetivos de la empresa, ¿no? En las cuales, pues, acá tenemos lo que es la fórmula del pescado, ¿no? En las cuales ponemos en la parte de la cabeza lo que es el problema propiamente dicho y en la parte del espinazo ponemos lo que son las causas, ¿no? Cuando hacemos acciones correctivas, ¿no? Cuando no hay conformidad en el desempeño de las tareas, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de las medidas correctivas será eliminarlas, ¿no? Lo mejor es eliminar las causas, ¿no? Que me comprometieron al error, ¿no? Lo segundo es cuando no hay conformidad en las acciones preventivas. Entonces, cuando no hay conformidad en las acciones preventivas, ¿para qué? Para prevenir este problema, entonces lo que se hace es, pues, corregir las actividades. Las variaciones, errores o desviaciones deben de corregirse para que las operaciones se normalicen, ¿no? Si no, las operaciones se van a ver, las operaciones, el producto y el servicio se va a ver afectado. Una vez teniendo en cuenta todo lo que implica lo que es hacer un control, vamos a entrar ya a lo que es la parte de costos en estomatología, ¿no? ¿Por qué es muy importante hablar de este tema de costo? ¿Cuál es su importancia? ¿No? Desde un punto de vista de la medición,
nos permite a la gerencia medir la ejecución del trabajo, es decir, comparar el costo real de fabricación de un producto, de un servicio o de una función con un costo previamente determinado, ¿no? Es importante para el control porque nos permite evaluar y controlar el inventario. El control del inventario se refiere a mantener en existencia las cantidades adecuadas de los distintos productos en las proporciones necesarias para la venta del servicio. Por último, es muy importante para la toma de decisiones, porque es muy importante para todo empresario conocer y analizar los costos de un producto o un servicio, porque proporciona la información necesaria para el planeamiento institucional, el estudio de alternativas, la toma de decisiones o medidas que eviten la actuación negativa de los factores que generen desviaciones entre los costos reales y los costos planificados. Cuando hablamos de costos, tenemos que hablar de que para nosotros poder ponerle un precio a nuestro servicio, o poner o indicar el costo de los servicios que nosotros estamos brindando, no es porque voy donde mi amiga que tiene su consultorio odontológico y ella la profilaxis la hace a 20 soles y pues yo la voy a también dentro de mi consultorio poner a 20 soles, ¿no? Y porque mi amiga cobra 600 soles para una corona de porcelana, pues yo también voy a cobrar 600 soles, ¿no? No, para nosotros poder hacer una medición perdón, para nosotros poder hacer una asignación de precios, ¿no? De los servicios que nosotros estamos prestados, debemos hacer una medición, un estudio de medición de costos, ¿no? ¿Y qué viene a ser el costo? Se denomina el valor monetario de todos los recursos utilizados efectivamente en la producción de nuestro servicio, en el caso en la producción de un producto, en el caso de nosotros en la producción de un servicio, porque lo que nosotros brindamos es un servicio, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a ser los costos? Los costos, acá voy a, antes de entrar a lo que es el tema del estudio de la medición de costos, voy a hablar de algunas definiciones que ustedes deben de tener en cuenta. En primer lugar, los costos, que es el precio o valor nominal, que se define por gastos, el pago en efectivo a un recurso que intervino en la sumatoria del bien o servicio al costear. En este caso acá entrarían lo que son los técnicos, ¿no? Los costos económicos, que vienen a ser los costos en general, los costos financieros que vienen a ser los gastos en general. Entonces miren chicos cómo se están relacionando estas dos primeras, ¿no? Los costos fijos, ¿quiénes vienen a ser los costos fijos? Son aquellos que se mantienen inalterables, ¿no? Así tengan 1 o 10 pacientes, sea cual sea la producción, ¿no? Estos costos se van a mantener. Así no tenga pacientes, ¿no? O sea, así no tenga 1, así tenga 10, así tenga 20, así tenga 10, justamente estos costos fijos se van a mantener dentro de la empresa. Como por ejemplo, ¿quiénes vienen a ser nuestros costos fijos? El agua y la luz, por ejemplo, ¿no? El alquiler también, si es que alquilamos consultorio, ¿no? Los costos variables. Dentro de los costos variables se consideran aquellos que varían de acuerdo al nivel de producción. Por ejemplo, pues acá van a entrar los insumos o los materiales que nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, los bajalenguas, el algodón, el listerines, etcétera. Los costos directos. ¿Quiénes vienen a ser los costos directos? Son de exclusividad en el uso de los recursos en un servicio específico, ¿no? Los costos indirectos cuando son compartidos en el precio de varios servicios, como por ejemplo cuando utilizamos de repente un mismo equipo para diferentes tratamientos o cuando utilizamos un tipo de insumo para diferentes tratamientos, ¿no? Como lo que pasa con las anestesias, ¿no? Que las utilizamos para las cirugías, para las operatorias, para las endodoncias, ¿no? En el caso de las radiografías, ¿no? Que lo utilizamos para las cirugías, que los utilizamos para lo que son las operatorias, para lo que son las endodoncias, para lo que son la realización de tratamientos protésicos, ¿no? Entonces esto viene a ser costos indirectos, ¿no? Y los costos directos son exclusivamente del tipo de servicio que vamos a realizar. En cuestión a los costos predeterminados, se llaman así a aquellos que son estándares que deben de tener los establecimientos médicos modelos, ¿no? Y los costos históricos son aquellos que resultan como productos de un estudio de costo. Entonces, ya teniendo en claro y teniendo en cuenta
qué vienen a hacer estas definiciones y a qué nos referimos con cada uno de ellos. Entonces nos vamos a ya a ver lo que es los pasos para hacer nuestro estudio, ¿no? De costos, ¿no? Entonces, dentro de los pasos, vamos a encontrar 3 pasos específicos. Después, más adelante, también vamos a ver cómo podemos hacer cada uno de nuestros estudios de costos, ¿no? O sea, cómo mejorarlos en cuestión a estos pasos, 3 pasos básicos que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo primero que siempre se debe de hacer es la definición del proceso de producción o de la actividad o servicio que vamos a costear. En este caso, pues lo que ustedes deben de hacer es poner en claro qué servicios son los que van a dar dentro de su empresa. Si, por ejemplo, van a estar dirigidos a niños, obviamente dentro de los servicios que van a dar, pues son los servicios de profilaxis, son el servicio de operatorias, el servicio de cirugías, el servicio de ortodoncia, ¿no? Ustedes deben de establecer específicamente qué servicios van a hacer. Si, por ejemplo, es en público en general, entonces, pues nos van a dar servicios, pues, de odontología en general, en el cual incluyen las endodoncias, las operatorias, las cirugías, la ortodoncia, la rehabilitación, implantología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero deben de ustedes definir cada uno de los procesos de los servicios que ustedes van a brindar, ¿no? Después, el siguiente punto es identificar los recursos que ustedes van a utilizar, ¿no? Y por último, es importante tener en cuenta la participación de los recursos en el bien o servicio. Cada uno de ellos lo vamos a estudiar punto por punto. En el caso de la definición del proceso de producción de la actividad o servicio que vamos a costear, obviamente esto implica tener en claro que esto combina, en primer lugar, la definición del proceso o del servicio que yo voy a dar y que implica también la combinación entre los recursos y los servicios en relación al tiempo y espacio. Lo segundo que nos dicen es identificar los recursos que estamos utilizando. En este caso tenemos que identificar si vamos a tener o vamos a hacer uso de lo que es la mano de obra, si vamos a hacer uso de bienes o servicios o insumos, ¿no? Si vamos a hacer uso de maquinarias y si vamos a hacer uso de alguna infraestructura. O sea, eso también nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de identificación de los recursos. Entonces acá ya vamos con 2 pasos. En primero, identificamos el servicio, ¿no? En las cuales tenemos que tener en cuenta que hay una combinación entre recursos, ¿no? Y servicios, ¿no? Entonces, y lo segundo es, dentro de ya establecido o habiendo definido lo que es el servicio que nosotros vamos a prestar, debemos de tener en cuenta y de ubicar qué es lo que que implica dentro de lo que es ese servicio, que es, implica que haya una mano de obra, bienes o servicios, que haya la utilización de insumos, que haya la utilización de maquinaria y haya la utilización de infraestructura. Como por ejemplo, lo que ustedes deben de tener es una pizarrita, ¿no? Una pizarrita dentro de su consultorio en las cuales pues tienen que establecer qué es lo que van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la mano de obra, ¿no? Dentro de la mano de obra se incluye pues dentro de mi clínica trabajo un odontólogo, un asistente dental, trabajo una recepcionista, ¿no? Dentro de lo que es la maquinaria, ¿qué utilizamos? Lo que es la unidad dental, la pieza de alta, la luz halógena. Entonces, ustedes ahí lo que están haciendo es identificar los recursos que van a utilizar para brindar un servicio. En el paso número 3, lo que tienen que hacer es la participación de los recursos en el bien o servicios. ¿Y cómo va a ser esta participación? En cuestión a lo que es la parte de la mano de obra, está relacionada con las horas de trabajo que realiza cada trabajador. En relación al bien o servicio de los insumos que entran allí dentro, es en relación a la cantidad usada. En cuestión a la maquinaria es en relación al tiempo y sobre todo al tiempo de uso, ¿no? Y en cuestión a la infraestructura es en relación a lo que es el espacio. Luego lo que van a hacer es la valorización de la participación de los recursos.
¿no? Entonces, como ya lo había dicho antes, en cuestión a la mano de obra está relacionada a lo que es las horas de trabajo y esto se va a representar en lo que es una remuneración. En cuestión a los bienes y servicios, está relacionado con lo que es la cantidad y esto se representa en relación al precio, ¿no? En cuestión a lo que es la maquinaria, ¿no? Está relacionada con lo que es el tiempo de uso y esto se representa en base a lo que es la depreciación. Y en cuestión a lo que es la infraestructura, se relaciona en cuestión al espacio, pero también se representa en base a la depreciación. Entonces, también para esto ustedes deben de utilizar su pizarrita, en las cuales de repente ustedes pueden hacer su costeo solamente poniéndoles un ejemplo. Acá, por ejemplo, haciéndoles un costeo de lo que es la mano de obra, ¿no? En las cuales de repente ustedes dicen, a ver, vamos a sacar en relación a un odontólogo, ¿no? Un odontólogo me dice que está representado en cuestión a su remuneración. Supongamos que el odontólogo al mes que cobra 3.000 soles, ¿no? Ustedes lo que tienen que sacar para hacer un costeo de algún servicio o producto es que tienen que llegar a cuánto gana este odontólogo por hora, ¿no? Entonces, para ustedes poder hacer una secuencialidad de cuánto gana el odontólogo por hora, porque eso es lo que va a implicar a la hora de lo que, del costo de su servicio, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener en cuenta cuánto es la remuneración al mes. 3.000 soles. Al día, ¿no? Al día, ¿cuánto me gana? Perdón, al día, ¿cuánto me gana un odontólogo? ¿No? Entonces nosotros podemos decir que al día, ¿no? Para poder sacar el precio de lo que gana un odontólogo al día, tenemos que dividirlo entre los 26 días laborables. ¿Por qué razón no entre 30? Porque recuerden que si hablamos de 30 días, estamos incluyendo los domingos y los domingos no trabajamos. Entonces solamente incluimos los 26 días. Entonces el resultado obtenido nos dará el promedio de lo que gana un odontólogo por día, ¿no? Para poder sacar las horas, tenemos que dividir este resultado que nos salió de la ganancia del día entre las horas trabajadas en el día, ¿no? Y normalmente lo que trabaja un odontólogo por día es 6 horas. Entonces se hará la división de la cantidad del resultado que salió acá entre las 6 horas y nos dará que un odontólogo gana 19.23 soles por hora, ¿no? Para obtener una remuneración al mes de 3.000 soles, ¿no? Y por cada uno cuando se hace la valoración de los recursos, se hace toda esta operación por cada uno de los productos, ¿no? Pero va a ser de acuerdo a lo que te piden, ¿no? En este caso, este está relacionado, está representado por la remuneración, este está representado por el precio en relación a la cantidad, esto está relacionado o está representado por la depreciación en relación al tiempo y este está representado por la depreciación en relación al espacio, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hagan la valoración de sus costos, de sus recursos, pues es bueno que ustedes tengan una pizarra y aparte pues que tengan una computadora en las cuales les ayuda a hacer sus cálculos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del costo unitario, si hablamos de una empresa o de un producto en específico, lo que debemos de hacer es sacar el costo total, que vienen a ser la sumatoria de los costos fijos y los costos variables, ¿no? Sobre el total de la producción para nosotros sacar nuestro costo unitario, ¿no? Si se trata de un servicio, lo que vamos a hacer es la sumatoria de un servicio en un periodo de tiempo determinado. Cuando hablamos de la depreciación, que es lo que hemos estado viendo, hablando en la diapositiva anterior en relación a lo que son las maquinarias, los equipos, ¿no? Y los inmuebles, ¿no? Estamos hablando de lo que es la depreciación. Tenemos que tener en cuenta esta fórmula que es muy importante, en las cuales la depreciación se saca, ¿no? De acuerdo a esta fórmula que es el precio sobre el año de vida útil, ¿no? Y obviamente el año de vida útil va a estar de acuerdo al tipo de maquinaria, al tipo de equipo pues que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si una máquina costara 10.000 soles y te dicen que que su tiempo de vida útil es de 5 años, entonces lo que ustedes van a sacar es la depreciación por año, ¿no? La depreciación por año será
de 2.000 soles. ¿Y cómo saben cuál es la depreciación de por año? Porque dividieron el precio entre los años de vida útil. Bueno, paso a la siguiente diapositiva. Ya más o menos más adelante lo vamos a explicar de nuevo para que usted lo tenga un poquito más claro. Entonces, en cuestión al costo total del servicio en un periodo de tiempo, ¿no? Acá tenemos los costos, los criterios y cómo se va a hacer la valoración, ¿no? Entonces, en cuestión a lo que cuando hablamos del costo de la mano de obra, este criterio está relacionado en función al tiempo de trabajo, ¿no? A las horas, ¿no? Y su valorización está representado en lo que es la remuneración. Cuando hablamos de los insumos, el criterio, ¿no? De lo que se va a hacer esta evaluación va a ser en base a lo que es la cantidad de lo que se utiliza de este insumo y cómo va a estar representado en el precio. Cuando hablamos de las maquinarias, está su criterio en las cuales nosotros vamos a hacer el análisis es en cuestión al tiempo, ¿no? Y cómo vamos a llegar a su valorización en cuestión a la depreciación. En cuestión a la infraestructura, cómo vamos a hacer su estudio en relación al espacio, ¿no? Y cuál va a ser su valorización, el alquiler y la depreciación. ¿Por qué? En alquiler, si es que alquilamos el inmueble, depreciación si el inmueble es propio. O sea, si es una propiedad nuestra, entonces estará en relación a la depreciación. Si es un alquiler, en base al alquiler. Luego de hacer la valorización de cada uno de estos puntos que nosotros estamos estudiando, vamos a obtener el costo total del servicio. Entonces, para definir o tener un poquito más claro cómo vamos a hacer el costeo de un servicio específico. En primero vamos a tener que seleccionar el servicio, las actividades. Nuevamente, hacer la definición del servicio, como ya lo habíamos hablado anteriormente. En el segundo punto debemos hacer un esquema del proceso de producción, ¿no? En este caso nosotros vamos a empezar desde el momento en que llega el paciente a la clínica o al consultorio dental. En el tercer punto, lo que nosotros debemos de hacer es la definición de los recursos a participar. En este curso, primero, tener en cuenta los recursos humanos que intervienen durante todo este servicio, los bienes o los insumos que vamos a utilizar, la infraestructura y la administración. En el cuarto punto debemos hacer la medición de la participación de los recursos durante un determinado periodo de tiempo y por último se hace la valoración para tener el costo total. O la valorización de la mano de obra. Cuando hablamos de un estudio de costeo en un estamento del Estado, con un estamento particular es totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el caso de la odontología, cuando hablamos de las remuneraciones del Estado, estamos hablando de unas remuneraciones totalmente que ya están fijas dentro de lo que es un presupuesto dentro del Estado. Como por ejemplo, lo que es el presupuesto para la remuneración de un odontólogo dentro del Ministerio de Salud es de 2.500. Esa es nuestra remuneración en el Ministerio de Salud. En cuestión en el Seguro Social, nuestra remuneración soles y esto va a depender mucho de dónde estás ubicado, cuál es tu sitio de localización de tu CAP, ¿no? Y obviamente el lugar donde está ubicado tu CAP, ¿no? Esto cuando nosotros sacamos en cuestión a lo que es el costo de las remuneraciones o de la mano de obra del Estado, tenemos que hacer pues el costeo mediante el estudio, ¿no? De lo que es la remuneración bruta anual sobre 14. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué, doctora, sobre 14? Porque cuando estamos hablando de una remuneración de un estamento del Estado, ¿no? Normalmente son 14 remuneraciones las que recibimos al año. ¿Por qué? Porque se incluye la gratificación de lo que es el mes de julio y se incluye la gratificación del mes de diciembre. Por eso estamos hablando entre 14, ¿no? Porque son 12 meses de enero a diciembre más las 2 gratificaciones del año. Normalmente este tipo de valorización del costo de la mano de obra, normalmente lo realizamos con el seguro
social. ¿Por qué razón no podemos utilizar esta misma fórmula con lo que es el Ministerio de Salud? Porque el Ministerio de Salud no nos da un sueldo completo en el mes de junio ni en el mes de diciembre. En el caso de las gratificaciones del Ministerio de Salud están establecidas por el gobierno y estas pueden variar cada año. Entonces, el estudio de la mano de obra para el Ministerio de Salud pues no será la misma que la que utilizamos en cuestión a la fórmula que utilizamos para el Seguro Social, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que dentro de los costos directos están los generados por los recursos que estamos costeando, ¿no? Y dentro de los costos indirectos, aquellos compartidos con otros servicios. Entonces, debemos de tener en cuenta ese punto dentro de lo que es la parte de la mano de obra, ¿no? Ahora, ya yéndonos a la parte particular, que es lo que más nos abocamos nosotros, que es a lo que es nuestros consultorios propios y a nuestras clínicas, ¿no? En relación a cómo nosotros podemos hacer el costeo de nuestra mano de obra. Este costeo de la mano de obra va a ser según el tipo de contrato que tú hagas con tu personal, en este caso con tus cirujanos profesionales, tus profesionales cirujanos dentistas que trabajen en tu clínica. Normalmente hay dos tipos de tipos de contrataciones que manejamos dentro de los consultorios o dentro de las clínicas, que es el contrato por tiempo completo y es el contrato por tiempo parcial, ¿no? Cuando estamos hablando del contrato a tiempo parcial, normalmente cuando se habla de un contrato a tiempo parcial, cuando hablamos de la remuneración, ¿no? Del odontólogo, estamos hablando de un porcentaje o parte del porcentaje del costo de lo que va a ser el servicio, ¿no? Por ejemplo, tú vas a recibir el 25 o el 30%, que es lo que se les da en las clínicas cuando es un contrato a tiempo parcial. Pero cuando estamos hablando de un contrato a tiempo completo, ya estamos hablando de una remuneración totalmente fija, ¿no? Como por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver acá, ¿no? En las cuales vamos a ver nuevamente el ejemplo de cómo obtenemos cuánto gana un odontólogo por día, ¿no? Cuando estamos hablando ya de un contrato de manera o de tiempo completo en el cual ya le especificamos a nuestro trabajador, en este caso a nuestro cirujano dentista, que su remuneración mensual va a ser de 3,000 soles. Cuando ya estamos hablando de una remuneración mensual fija, entonces acá ya estamos hablando de, para poder sacar la valorización por el tiempo, en este caso por horas, lo que debemos de hacer es obviamente hacer primero la división para sacarlo primero por días, ¿no? Y después obtener el tiempo o la remuneración por hora, ¿no? Que es lo que vemos acá, que era el ejemplo anterior que habíamos utilizado. En el caso de los costos de materiales e insumos, ¿no? Acá, para sacar el costo de los materiales e insumos, lo primero que hacemos es identificar los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Esto lo podemos hacer mediante un diagrama, un flujograma del servicio que vamos a brindar, en el cual nos va a facilitar el poder llegar a obtener o poder sacar o poder hacer una lista de todos los materiales e insumos que vamos a utilizar en un servicio determinado. Por ejemplo, cuando brindamos el servicio del tratamiento de profilaxis, ¿no? Cuando brindamos el servicio de profilaxis, ¿cuáles son los materiales e insumos que utilizamos dentro de lo que es una profilaxis? Acá pues utilizaremos los guantes, el gorro, la mascarilla, ¿no? Como parte de nuestra bioseguridad, dentro de lo que ya es el tratamiento propiamente dicho, la pasta profiláctica, el eyector, el algodón, el campo para paciente, el cepillo para profilaxis y la copa de goma dentro de los materiales y de los insumos. Una vez teniendo ya clara la lista de los materiales e insumos que vamos a utilizar dentro de lo que es el servicio prestado, lo que debemos hacer es hacer una medición de la participación en relación al tiempo o periodo para poder hacer la valorización. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Mediante un cuadro, ¿no? En las cuales nosotros vamos a poner pues todos los materiales, ¿no? Que vamos a utilizar, en este caso la pasta profiláctica, el cepillo profiláctico, la copa de goma, el eyector, el algodón, los guantes, el gorro, las mascarillas, y vamos a poner el precio de cada uno de los insumos, ¿no? De cuánto nos cuesta cada uno de los insumos. En el caso de cómo vamos a poder sacar el costo unitario,
que implica cada uno de los insumos para lo que es nuestro servicio. ¿Cómo los sacamos? En el caso de la pasta profiláctica, normalmente una botellita de pasta profiláctica nos cuesta 12 soles. Normalmente si nosotros utilizamos no de manera muy ajustada, ¿qué quiere decir que lo utilizamos en proporciones normales? Normalmente una pasta profiláctica, una botellita nos da para atender a 25 pacientes, ¿no? O sea, nos da 25 porciones. Lo que vamos a hacer es para sacar el costo unitario, para poder llegar a hacer un costo real de lo que nos va a implicar el costo de ese insumo en un servicio de profilaxis. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el costo total, ¿no? Sobre el número de porciones. En este caso dividimos los 12 soles entre 25 porciones que nos va a dar la botellita. Esto nos va a dar un resultado de 0.48 céntimos. O sea, eso es lo que implica el costo de esta pasta profiláctica para un servicio de profilaxis. En el caso de los cepillitos profilácticos o los cepillos Robson, normalmente cuando nosotros hacemos la compra de los cepillos Robson, no lo hacemos en cantidad, ¿no? Compramos las cajitas. Normalmente en las cajitas te vienen de 144 unidades a 150 unidades. Y el costo de esta cajita es de 85 soles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el costo, ¿no? El costo total de esta cajita de los cepillos profilácticos entre el total de unidades que vienen en esta cajita, ¿no? Entonces nos trae 144 unidades. Esto implica que cada una de las cepillitos profilácticos nos cuesta 0.60 céntimos, que es lo que vamos a utilizar o nos implica dentro del costo de nuestro servicio. En el caso de las copitas de gomas, han subido de precio y las copitas de gomas nos la están vendiendo la unidad a 4 soles. Por tal razón, yo ya le pongo el precio directo, ¿no? Que me implica que mi copita de goma me cuesta 4 soles. En cuestión a los eyectores, una bolsa de 100 unidades nos cuesta 11 soles. Yo quiero saber el costo por unidad, entonces el costo por unidad es de 0.11 céntimos. En cuestión al paquete de algodón ha subido el precio, ahorita está a 14 soles y normalmente me da para atender una proporción de 50 pacientes, o eso va a variar un poquito, vamos a tener que hacer un ajuste proporcional, ¿no? Porque va a ser de acuerdo al uso que le demos al algodón, ¿no? Normalmente lo utilizamos para 50 pacientes. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo, ¿no? El costo o el precio del algodón entre la cantidad de pacientes que me va a dar para la utilización, ¿no? Entonces, en este caso, la utilización del algodón para este servicio de profilaxis es de 0.28 céntimos. En cuestión a los guantes han subido de precio. De lo que antes nos costaban 50 céntimos, ahora podemos encontrar el par de guantes a 1,50 sol. Y eso que sigue subiendo debido a la pandemia, ¿no? Entonces acá ponemos el precio directo por unidad. Normalmente una caja de guantes, de guantes látex, antes podíamos encontrar a 12 soles, 50 pares, ¿no? Ahora los ponemos 1,50 sol porque realmente, chicos, es como ahorita lo estamos encontrando el precio, ¿no? De las unidades de los guantes y eso que nos están subiendo los precios. En cuestión a los gorros, también antes los encontrábamos a 50 céntimos y si los comprábamos en mayor cantidad podíamos reducir el precio hasta 0.20 céntimos. Lamentablemente ahorita por la pandemia prácticamente los gorros nos están costando 1,50 sol cada uno, ¿no? Estamos hablando de gorros descartables. Entonces, que si ya tengo el precio por unidad, obviamente lo pongo directamente dentro de lo que es el precio unitario. En cuestión a las mascarillas, ahorita estamos solicitando que utilicemos las KN95, ¿no? Que son de mediana para tratamientos de mediana complejidad, ¿no? Porque realmente si podemos comprarlas las N95, nos las compraríamos, ¿no? Pero las KN95 nos las están vendiendo a 10 soles cada una, así que directamente los 10 soles entran dentro de lo que es el costo unitario. Una vez que nosotros hemos sacado el costo unitario de cada uno de los insumos, lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de estos costos unitarios que nos va a salir, que nos va a dar el costo
total de los materiales e insumos para un servicio específico. En este caso, para lo que es el tratamiento de profilaxis es de 18.47 céntimos, ¿no? Entonces, esto de hacer el análisis de costos materiales, también nos implica llevar un control adecuado del inventario en relación a los materiales e insumos que tenemos dentro de nuestro consultorio y nuestra clínica dental. Cuando hacemos un costeo de equipos, tenemos que, en primer lugar, identificar el tipo de equipo, ¿no? De material, el tipo de equipo o instrumento que vamos a utilizar. Las mediciones se hacen en relación al tiempo, ¿no? Y la valorización de esto se hacen a través de las depreciaciones. En cuestión, cuando hablamos de las depreciaciones, hay dos formas de hacer la depreciación. Una es la forma lineal y la otra es la forma progresiva. Cuando hablamos de la lineal, que es la más utilizada, es cuando el equipo pierde en cada año de vida la misma cantidad. Y cuando hablamos de una depreciación progresiva, es cuando el equipo pierde más valor en los primeros años de vida, ¿no? Como por ejemplo lo vemos acá, ¿no? Que es un ejemplo de lo que es la depreciación del tipo lineal, ¿no? En las cuales el costo de la depreciación por años de vida es la misma en todo el tiempo y en las cuales podemos hallar su depreciación utilizando esta fórmula en las cuales se pone el valor del equipo, el precio del equipo sobre los años de vida útil del equipo. En el caso de una depreciación progresiva, si por ejemplo un equipo tiene 5 años de vida útil, lo que se hace es una sumatoria de estos años en las cuales se suma una proporcionalidad numérica, esto es aritmética muchachos, en las cuales se hace una sumatoria en proporción simple, ¿no? En las cuales nos da como un resultado real de 15 y cada uno de los años los vamos para poder obtener el porcentaje de la depreciación progresiva del equipo, lo tenemos que dividir en relación a los años, ¿no? Entonces vamos a dividir estos 15 primero en 5 años, después los vamos a dividir en 4 años, en 3 años, en 2 años y en un año. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de vida útil del equipo, ¿no? Y nos va a dar obviamente, la depreciación progresiva en cada uno de los años del equipo, en los cuales los primeros años van a ser el tiempo en donde se deprecia con mayor cantidad el equipo. En relación a lo que nosotros vamos a utilizar, normalmente utilizamos la depreciación del tipo lineal, en las cuales utilizamos la fórmula del valor del equipo sobre los años de vida, que es la que deben de tener en cuenta en cuestión a la fórmula. En cuestión, entonces, ¿cómo vamos a hacer el costos de infraestructuras y servicios, que es lo que estábamos hablando acá, ¿no? Los costos de equipos y de infraestructura. Entonces, cuando hablamos normalmente de la depreciación de un edificio, decimos que la depreciación se da en 33 años. Cuando hablamos de máquinas o equipos, decimos que la depreciación se da de 5 a 10 años, eso dependiendo del tipo de equipo, ¿no? Cuando hablamos de la depreciación de instrumentos, porque acá ya entran los instrumentos que utilizamos en el servicio de odontología, y cuando estamos hablando de los instrumentos, estamos hablando de instrumentos para cirugía, de nuestros forces, ¿no? Los instrumentos que utilizamos para hacer la exploración clínica, ahí entre el elevador, el espejito, la pinza de algodón, ¿no? Ahí estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de una unidad móvil, estamos hablando que tiene una progresión, una depreciación de 10 años, en 10 años, y cuando hablamos de una ambulancia, estamos hablando que la depreciación se da en relación al funcionamiento de esta ambulancia, ¿no? También dentro de lo que es los costos de infraestructuras y servicios fijos, entran dentro de lo que es los servicios, pues los servicios de luz, agua, desagüe, alquiler, internet, cable y teléfono. Acá vamos a utilizar también nuestra pizarrita y en primer lugar vamos a ver cómo vamos a obtener lo que implica el valor de lo que es una unidad dentro de nuestro servicio, ¿no? Entonces, para poder sacar el valor, ¿no? De lo que implica el costo por día, ¿no? De este equipo, y lo deberíamos de sacar también por hora, ¿no? Por último, lo deberíamos de sacar por hora, ¿no? Entonces,
¿Por qué razón por hora? Porque recuerden que los servicios que nosotros damos es por hora, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos la formalización? En este caso hacemos la depreciación del equipo. En este caso, si la unidad dental, siempre nos van a dar en cuestión a los equipos los años de vida útil. Por ejemplo, te van a dar de la unidad dental, te pueden decir que puede tener un año de vida útil de 5 o de repente te pueden decir de 10 años. ¿Eso de qué depende de qué va a variar? Va a variar de la marca, ¿no? Te va a variar también si el producto es nacional o si el producto es internacional, dependiendo de la marca, si es marca china, si es marca alemana, dependiendo de eso va a depender los años de vida útil, ¿no? Entonces tú vas a hacer la depreciación de acuerdo a tu fórmula que se te ha enseñado, en las cuales te dices que la depreciación se hace dividiendo el precio sobre los años de vida útil. En este caso te están dando la indicación de que el tiempo el tiempo de años de vida útil de esta unidad dental es de 10 años. Entonces haces la división entre los 15.000 soles que te ha costado la unidad dental sobre los 10 años de vida útil, que te da como un resultado de 1.500. Si quieres saber, sacar por mes cuánto te implica el costo de esta unidad dental, entonces lo divides los 1.500 entre los 12 meses del año, ¿no? Entonces este te va a dar un resultado de 125. Y si quieres obtener por día, lo que haces es, obviamente, dividir los 125 sobre los 26 días. ¿Por qué no entre 30 días? ¿Por qué razón? Porque los 30 días no los trabajamos. Entonces lo haces entre los 26 días y acá te sale un resultado de 4.8, ¿no? Y si quieres sacar por horas, estos 4.8 lo divides entre 12 horas al día, ¿no? Entre la mitad del tiempo del día. Y ahí sacas tu valorización de tu unidad dental. Cuando estamos hablando de un servicio, por ejemplo, de la luz, esta la vamos a hacer en relación a lo que es la facturación del mes, ¿no? En las cuales, por ejemplo, de repente tu facturación del mes es de 120 soles. Lo que vas a hacer es dividir estos 120 soles entre 30 días. Acá ya no implica tus tiempos laborados. ¿Por qué? Porque la luz te va a venir en cobro por los 30 días del mes, ¿no? Entonces, estos son servicios fijos, en las cuales que no va a haber ninguna variable, así haya o no haya pacientes, ¿no? O sea, te están cobrando que los 120 por los 30 días al mes, ¿no? Entonces simplemente haces la división de los 120, que es tu facturación al mes, entre 30 días, que son los días que contiene el mes, ¿no? Y esto te da como resultado que por día tú gastas 4 soles. Ahora, si lo quieres sacar por horas, lo que tienes que sacar es estos 4 soles divididos entre las 24 horas del día. Y así sucesivamente vamos a tener el resultado real. Entonces, acá ya tienes cómo sacar tu costeo, tanto de tu unidad dental como tu costeo de tus servicios que estás utilizando, en el caso de la luz, el agua, el desagüe, el alquiler, el internet, ¿no? Y acá es un ejemplo en cuestión cómo tú puedes hacer la obtención de tu costo, ¿no? De tu maquinaria, de tus equipos, de tus instrumentos, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez ya aprendido a haber sacado los costeos, ¿no? Vamos a hacer el análisis de costo de un tratamiento por profilaxis dental, en las cuales primero hemos aprendido a hacer el costeo de lo que es la mano de obra. Acá te estoy poniendo, por ejemplo, ¿no? De que en esta clínica dental, como te dice que el costeo se hace desde que el paciente entra a la clínica, te estoy diciendo que dentro de la clínica trabaja un odontólogo, un asistente dental y una recepcionista, en las cuales tú tienes que sacar el costo unitario por cada uno de ellos. Eso implica pues que tú saques obviamente el costeo por hora trabajada. En el caso del odontólogo ya te he mostrado cómo sacarlo. Te he dicho que lo último que vas a hacer es el ajuste en 6 horas que trabaja al día el odontólogo. En el caso del asistente dental y el recepcionista, normalmente es relacionada a 8 horas, porque ellos no trabajan el mismo tiempo que trabaja un odontólogo. Un odontólogo, el que presta servicio directamente, trabaja 6 horas al día,
¿no? Y en el caso de las asistentes dentales y los recepcionistas tienen otro tipo de modalidad de trabajo en las cuales ellos trabajan 8 horas al día. Entonces, también su remuneración, tú tienes que hacer un ajuste, ¿no? De lo que te implica su sueldo de ellas en relación también a las horas, ¿no? En el caso del odontólogo estamos poniéndole un sueldo de 3.000 soles, en el caso del asistente dental estamos diciendo de que ellas cobran 1.500 al mes y en el caso de la recepcionista también, ¿no? Entonces, una vez que tú ya tengas el costo unitario por hora de lo que te cobra este odontólogo, entonces tú vas a sacar el costo total que te implica 33.63. Ahora, doctora, ¿por qué acá lo estamos sacando por hora? Porque estamos hablando de que un tratamiento de profilaxis dental solamente te tardas en realizarlo en 1 hora. O sea, con una asistente dental no te vas a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque la asistente dental, a la hora que llegó el paciente, ya te tiene lista lo que es el instrumental odontológico, ya te tiene preparado los materiales, ya te tiene preparado el equipo. Entonces, lo único que tú vas a hacer es sentar al paciente, prepararlo y empezar con el tratamiento que no te va a durar más de 1 hora. O sea, tu programación va a ser más de 1 hora. Si, por ejemplo, fuera el tratamiento de una endodoncia, ¿cuánto te tardas tú por hacerle un tratamiento de endodoncia al paciente? De repente, por cada fase de tratamiento de la endodoncia, que por ejemplo, dependiendo si es una necro, lo haces en 2 días, pero cada día te demoras en el paciente 2 horas y no 1 hora. Entonces tú lo que tienes que hacer es multiplicar este 19.23 por las 2 horas que te vas a tardar trabajando, dándole el servicio a este paciente. Si, por ejemplo, hacer una rehabilitación en el día te tarda 3 horas, entonces tienes que multiplicar este 19.23 por 3 horas, o sea, en relación al tiempo en que te vas a demorar dando el servicio al paciente. Espero que me estén entendiendo en esto. Entonces, en este caso lo estamos sacando por 1 hora, porque ese es el tiempo que me voy a demorar haciendo la profilaxis. Lo vuelvo a repetir. Si en el caso fuera una cirugía que yo estoy programando para brindar el servicio en 2 horas, entonces este 19.23% 23 lo tendré que multiplicar por las 2 horas que me voy a tardar haciendo la cirugía. Si me tardo 3 horas haciendo una endodoncia, entonces lo tengo que multiplicar por 3, porque 3 horas me demoro haciendo una endodoncia. Y así, muchachos, vamos a sacar su costo unitario por mano de obra. Entonces, acá tenemos el costo unitario que nos deriva lo que es la remuneración del odontólogo, del asistente dental y de la recepcionista. Entonces, una vez que tengo el costo unitario por cada uno de ellos, lo que voy a hacer es la sumatoria total, que me da de 33.63 solamente en mano de obra. En relación a los insumos, ya lo habíamos explicado, en cuestión a las pastas profilácticas, lo tienes que hacer de acuerdo a las porciones. En cuestión a los cepillos profilácticos, en relación a las unidades. En cuestión al algodón, hay insumos que lo tienes que hacer en relación a cuánto vas a utilizar por paciente, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta esos puntos, esos aspectos para sacar sus costos unitarios de sus materiales e insumos. Una vez que ya tienen los costos unitarios, simplemente lo que van a hacer es van a hacer la sumatoria de todos estos costos unitarios, en las cuales le van a dar el costo total por materiales e insumos, que va a ser de 18.47. Doctora, acá tenemos que multiplicarlo, como nos dijo acá, por el tiempo que nos vamos a demorar haciendo el servicio. No, no, porque acá es que esto no lo van a utilizar por hora. Así se demoran 4 horas. Los materiales que van a utilizar acá son las mismas proporciones. Las proporciones en cuestión a los materiales e insumos no varían. Así el servicio brindado sea en 1, 2, 3 horas. Los materiales e insumos no varían. Lo que sí varía es en cuestión a la mano de obra, ¿ya? Y también varía en cuestión a lo que es la luz y el agua. Mejor dicho, en la infraestructura o servicio. En relación a lo que es ya lo que es parte de la infraestructura o servicio, también acá estoy poniéndoles en el ejemplo de que dentro de la profilaxis dental ustedes hacen uso de la unidad dental, hacen uso del micromotor, hacen uso de luz, del agua, pero me he olvidado de algo bien importante, del instrumental.
Recuerden que para la profilaxis dental tienen que poner el instrumental que ustedes utilizan para hacer la profilaxis dental. De repente utilizan el espejo, la pinza de algodón, el explorador, ¿no? Algunos utilizan hasta ahorita el equipo Morse, ¿no? En el caso de ya de los más actuales utilizamos eh, nuestras cucharetas tipo Grace, ¿no? Entonces, ya dentro de lo que nos hemos olvidado acá de ingresar a lo que es el instrumental, ustedes lo van a tener que ajustar dentro de lo que es el costo de su instrumental, ¿no? Y el instrumental lo van a sacar por medio de la depreciación, como ya lo hemos estado viendo anteriormente. Entonces, una vez que obtienen ya el costo unitario, lo que van a hacer es sumar, sacar el total, ¿no? Del costo unitario en cuestión a infraestructura y servicio. Una vez que tienen esto, señores, van a poder sacar el total del costo, ¿no? Que le deriva a hacer el servicio para el tratamiento de profilaxis dental, en las cuales ustedes han sumado los 33.63 soles que deriva de la mano de obra, los 18.47 que deriva de los materiales e insumos y los 11.44 que deriva de lo que es la infraestructura y servicio, ¿no? La suma de estos 3 puntos que han hecho acá les van a dar el costo total que deriva de lo que es la profilaxis dental, y eso que debe de salir un poquito más porque acá nos hemos olvidado la parte del instrumental, ¿no? Entonces, muchachos, así se hace el análisis de costo para cada uno de los servicios brindados.